Barbara Richardson, Ron Lanius Roy Miller y Vinnie DeVerel, conocidos por sus socios y rivales en tándem como la banda de Wonderland, eran ladrones ocasionales y traficantes de drogas semi-exitosos en el condado de Los Ángeles, a finales de los años 70, principios de los 80. Su mini imperio de cocaína y heroína fue interrumpido por un hecho inexplicable, un asesinato sin resolver el 1 de julio de 1981, dejando a todos los que los conocían en Laurel Canyon y en todo Los Ángeles, buscando respuestas en un mar de evidencia que nos sumergió a todos en la duda, con la esperanza de proporcionar un razonamiento más sustancial basado en evidencia observable y análisis situacional. Esta es una examinación de los asesinatos de 4 en el piso y el espeluznante misterio en la avenida Wonderland. Este es Detective de Casos Fríos. La primera víctima de los asesinatos de Laurel Canyon y líder de la infame banda de Wonderland fue Ronald Lee Lanius. Nací en Sacramento, California en 1944. Uno de los últimos miembros de la generación silenciosa en el oeste de Estados Unidos, Ron fue a la guerra de Vietnam a finales de los 60, sirviendo en la Fuerza Aérea estadounidense. Su carrera militar se fue al sur cuando se involucró en el comercio de tráfico de drogas en Vietnam. Finalmente fue atrapado contrabandeando heroína de regreso a América, al esconder parafernalia en los cuerpos de soldados estadounidenses fallecidos. Esto llevó a su baja deshonrosa, a lo que respondió volviendo a Sacramento y mezclándose en 27 investigaciones de homicidio, separadas a lo largo de la década de 1970. Ron casi termina en la cárcel en 1971, cuando fue condenado por asesinar a un informante de la policía un año antes. Claro, con un retorcido sentido de ironía. El testigo principal de la fiscalía fue asesinado en un tiroteo policial ajeno, y Ron evitó una condena de por vida, algo desafortunadamente. Durante los siguientes años, Ron entró y salió de prisión por delitos menores, como el aumento del contrabando de drogas en la frontera México-Estados Unidos. Sin duda, sin embargo, fue plantado en la conciencia de las fuerzas del orden en general. Algunos oficiales alegan que él era el más frío, la persona más calculadora que hayan conocido. Otros se preguntaban si un bote de basura reemplazaría su ataúd después de la muerte, a pesar de lo que las autoridades pensaran de él. Ni ellos ni sus asociados no podían negar la tranquilidad incomparable de Ron. David Lean de Wonderland afirmó que su pulso nunca excedió las 70 pulsaciones por minuto, incluso con una pistola en su sien. A pesar de la infamia y oscuridad y mala conducta legendaria, Ron se casó antes de ser asesinado, casándose con Susanna Murphy, única superviviente de la pandilla en la escena del crimen de Laurel Canyon, 16 de abril de 1971. La segunda víctima fue el bebé de San Valentín Guillermo Raymond Billy DeVerel, nacido el 14 de febrero de 1937. El hombre de confianza de Ron y segundo al mando de la banda Wonderland. Billy fue criado en un mundo modesto hasta que la seducción del mundo de las drogas lo atrajo hacia una adicción ineludible al dinero fácil del tráfico de drogas. Durante las horas de trabajo, Bill se disfrazaba de operador de grúa aérea, pero por la noche era un hábil criminal y una presencia emergente en la calle. Sus acciones ilícitas pasaron factura a la psicología de Billy, ya que sufría de intensos periodos de depresión, culpa y autodesprecio. De hecho, estos obstáculos mentales a menudo empujaban a Billy al límite, casi forzándolo a abandonar la vida del crimen y el uso de drogas por completo. Sin embargo, cuando quedó bajo el ala vigilante de Ron Lanius y fue hecho primer oficial de Wonderland, se derrumbó en la bifurcación del camino. Volvió a sus viejos hábitos, y finalmente se encontró en el camino equivocado hacia la destrucción. La tercera víctima era el arrendatario de la casa adosada que terminó siendo la mansión del asesinato, en 8763 Wonderland Avenue, así como la novia de Billy DeVerel, Joy Audrey Goldmiller. Joy venía de una vida previa lujosa, ex esposa de un abogado en Beverly Hills y madre de 2 hijos. Sin embargo, recurrió a la heroína después de que los muros de oro se derrumbaron, y se encontró consumida por la cultura de las drogas de la California de los años 70. Fue gracias a estos esfuerzos que Joy se unió a la banda Wonderland,
arrestada 7 veces en años anteriores. A pesar de tener cáncer de mama, la salud física esté decayendo o no, Joy invirtió en su adicción y en la pandilla, literalmente firmando el contrato de arrendamiento de sus vidas. La cuarta y última víctima no era un miembro oficial de la banda Wonderland, sino más bien un asociado cercano. Nacido el 17 de octubre de 1959, Barbara Richardson fue asesinada siendo bastante joven, el 1 de julio de 1981. Aún así llevó una vida imprudente hasta ese momento impactante. Estaba saliendo con el mencionado David Lind en ese momento, quien también era un motociclista de la Hermandad Aria. La pareja comenzó a consumir drogas pesadas poco después de conocerse, y a través de un conjunto complejo de circunstancias, acabaron siendo informantes policiales. Tras un cambio en sus vidas criminales, se mudaron a Los Ángeles para unirse a la pandilla Wonderland como miembros legítimos, pero nunca pasaron de la iniciación cuando un rayo golpeó Laurel Canyon ese verano del 81. A finales de los 75 inusuales criminales se unen en Laurel Canyon, Los Ángeles, California. Ron, Billy, David, Tracy y Joy ven las riquezas sin paralelo que provienen del mercado del comercio de cocaína y deciden cortar su propia porción del pastel. Establecen juntos el campamento base en 8763 Wonderland Avenue, llamados desde entonces la banda Wonderland. Pero antes de llegar a 1980, la banda Wonderland consiguió a su primer y más infame cliente en Juan Holmes, un exactor porno conocido más por su cuerpo que por su carácter. Para cuando encontró a la banda, estaba miles de dólares más pobre después de gastar su dinero en drogas del propio señor del crimen enloquecido, Eddie Nash. Avanzando hacia los primeros años de 1980, la banda Wonderland es visitada por asociados cercanos, Susannah Murphy y Barbara Richardson. Se transformaron en los 7 vergonzosos y se hicieron una reputación para ellos mismos como nunca antes se ha visto en Los Ángeles. Para la primavera de 1981, la operación de la banda Wonderland está generando mucho dinero. Navegación serena para los 7 vergonzosos con promesas futuras. Su único problema era Juan Holmes, sanguijuela en la propiedad de Avenida Wonderland, 8763. A la pandilla no le importa demasiado, usándolo como un simple recadero y encontrando diversión en el desmoronamiento del estatus social de la antigua celebridad. Pero sus efectos fatales aún no son totalmente efectivos. Con el intenso calor del verano de 1981 en Los Ángeles, la pandilla comienza a darse cuenta de su potencial con Holmes y sus conexiones con Eddie Nash. Holmes acepta que deberían actuar sobre sus relaciones disolventes y comienzan a tramar un golpe en la mansión llena de tesoros de Nash en Studio City, California. Buscaban cocaína, heroína, material de drogas, montones de dinero en efectivo y armas antiguas que una vez pertenecieron a la pandilla. En la madrugada del 29 de junio de 1981, Juan Holmes se aventura a la mansión de Nash como si fuera un día normal. Compra su orden habitual de cocaína en crack, tomando nota de la ubicación de lo deseable, pero descuida cerrar la puerta del patio. Holmes regresa más tarde en la noche y logra dejar la puerta abierta con éxito para el robo planeado. Cuando regresa a la base de Wonderland, encuentra a la pandilla drogada con heroína y espera a que se recuperen, creando un mapa de la mansión para su robo. A medida que avanza la mañana del 29, Holmes se siente paranoico y que ha pasado demasiado tiempo, y vuelve una vez más a la mansión de Nash para asegurar la puerta del patio que estaba desbloqueada. Una vez que Holmes regresa, Ron, Billy, David y Tracy viajan a Studio City para hacer el golpe. Tracy McCourt se queda en el Ford Granada robado como vigilante, mientras los otros 3 entran por las puertas desbloqueadas, afirmando ser las autoridades. El guardaespaldas de 300 libras de Nash, Gregorio Dials, se acerca primero al trío de Wonderland, pero es rápidamente superado y esposado. En la pelea para detener a Dials, la pistola de un hombre falla, golpeando a Dials en la espalda. El ruido del disparo despierta a Eddie Nash de otra habitación, y entra para encontrar a su hombre fuerte esposado y sus objetos de valor bajo asedio. No pasa mucho tiempo antes de que Nash se dé cuenta de la gravedad de la situación y ruegue por misericordia. Cae de rodillas, aliviado por el perdón, y abre la caja fuerte con la mayoría de las mercancías. La tripulación actúa rápido, llevándose su tesoro y escapa de Studio City con lo que más tarde se valoraría en $1 millón en drogas, armas y efectivo. La tarde del 29 de junio de 1981,
La banda Wonderland regresa al 8763 para dividir su botín entre los miembros. Sin embargo, le dan partes menores a Holmes y McCord, minimizando sus esfuerzos e enfureciendo a los dos hombres. Sin embargo, Holmes toma algunas de las joyas robadas y sigue con su día. Durante las próximas 24 horas, Eddie Nash jura venganza contra aquellos que lo humillaron y a su legado personal. Envía a sus matones a la ciudad de Los Ángeles, buscando posibles sospechosos. Uno de sus hombres de confianza ve a Holmes paseando por Hollywood, portando un anillo notable de Nash. La noticia se difunde velozmente, y Nash lleva a Holmes a su finca para cuestionarlo. Confinado y amenazado, Holmes es interrogado a la fuerza hasta que revela los nombres de los responsables de la invasión a la casa, supuestamente presenciada por Scott Thorson, uno de los antiguos amantes de Liberace. Lo que ocurre entre esta entrevista y los asesinatos es incierto, pero cerca de las 3 a.m. del 1 de julio de 1981, menos de 2 días post-robo en la mansión de Nash, hombres no identificados ingresan a la propiedad de Banda Wonderland en Laurel Canyon. Merodean de habitación en habitación, señalando a cada miembro individualmente, empuñando tubos de acero estriados destinados a aporrear. El primer golpe va para Barbara Richardson, durmiendo en la sala de la planta baja. El segundo golpe es para Roy, durmiendo en la habitación de atrás en planta baja. Con él está su esposa Susan, pero los asesinos solo la hieren gravemente, ya que ella sobreviviría a pesar del horrible trauma cerebral y un dedo lacerado. Los tercer y cuarto golpes son Alegría Miller y Billy Deverell en la habitación de arriba, Joy en la cama y Billy en la esquina. Entre las 3 y 4 a.m. de esa trágica mañana, mucho ruido viene del 8763, según los vecinos. Creen que la pandilla organiza otra fiesta e ignoran el ruido. Pocos son conscientes de que algunos de los asesinatos más espeluznantes de la historia de Los Ángeles ocurren justo frente a sus narices, en ese aparentemente inocente tramo de la avenida Wonderland, dejando perpleja para siempre al resto de la preocupada comunidad de Laurel Canyon y al condado de Alejandra en total. Al examinar la violenta escena del crimen y los asesinatos, es bastante impactante que no se recuperara ninguna evidencia viable de 8763 Wonderland Avenue en el análisis forense, excepto por una huella de mano perteneciente a Juan Holmes en el cabecero de una cama. Dado que Holmes visitaba a menudo a la pandilla, no se le vinculó directamente con los asesinatos. Y en la época de los crímenes, la evidencia de ADN no había entrado en la esfera de la fiscalía o la comunidad científica en general. Así, sin rastros físicos o biológicos, los investigadores buscaban respuestas desde el inicio. Una de sus primeras tareas fue encontrar a los miembros sobrevivientes de la pandilla, quienes eran, a sus ojos, los más probables asesinos de las 4 víctimas. David Lind se había hecho amigo de Ron en la cárcel años atrás. Fue detenido y proporcionó la pieza vital de información que la policía necesitaba. Afirmó haber estado en una habitación de hotel con una prostituta en el Valle de San Fernando la noche del 1 de julio. David Lind afirmó que no estaba cerca de Laurel Canyon, sino que traficaba drogas en un negocio encubierto pequeño e independiente. Esto condujo a un interrogatorio oficial de las autoridades, donde pudieron obtener más confesiones de él. Lind finalmente reveló que los Wonderlanders muertos habían llevado a cabo un robo masivo en la mansión de Eddie Nash 40, y 8 horas antes de su muerte con la ayuda de Juan Holmes. Aunque no informó sobre la participación de nadie en los asesinatos, la policía finalmente obtuvo una dirección para su investigación. Lo vinculó a Juan Holmes con una multitud de delitos, y cualquier cosa que involucrara al irascible y frenético Eddie Nash tenía que ser considerada como algo siniestro. Sin duda, si Lind no hubiera estado en el valle el 1 de julio, y en cambio hubiera sido solo otra víctima de los asesinatos de Wonderland, su testimonio no habría dado la pista adecuada a Nash, Holmes, el robo, y finalmente, una de las detenciones más claras y absoluciones impactantes en la historia de los misterios de homicidios reales. Sin lugar a dudas, la teoría abrumadoramente popular que determina quién cometió los asesinatos de Wonderland giraba en torno a Eddie Nash Gregorio Dials y sus matones. No se necesita mucho sentido común para conectar los puntos entre robar a un jefe de crimen inestable y la probabilidad de venganza. Después de todo, Scott Thorson escribió años después que presenció a Nash mismo ordenar una represalia después de que Holmes revelara el nombre a la pandilla de Wonderland. No solo eso, sino que también escribió que los detectives de Los Ángeles Thomas Lang y Roberto Sousa
encontraron más de $1 millón en cocaína en posesión de Nash una semana después de los asesinatos, junto con artefactos específicos que se rumoreaba pertenecían a los residentes de Wonderland Avenue. Pese a estos hallazgos, la Departamento de Policía de Los Ángeles primero arrestó a Juan Holmes por los asesinatos de Laurel Canyon, acusándolo solo a él sin ningún otro sospechoso en marzo de 1982. Este arresto surgió del descubrimiento de una sola huella de mano perteneciente a Holmes en el cabecero de una de las camas de Wonderland. Sorpresivamente, la fiscalía sostuvo que Holmes realmente no era un lobo solitario. Era cómplice en los asesinatos, actuando como portero del edificio Wonderland y dejando entrar a los sicarios sin que nadie se diera cuenta. Después de un juicio muy escrutado, Holmes fue absuelto el 26 de junio de 1982 por cada cargo de asesinato. Algunos atribuyen la absolución al éxito de los abogados de Holmes, nombrados por el tribunal, quienes argumentaron que él era una víctima, amenazado y asustado para ayudar a los verdaderos cerebros sin mucha opción. La propuesta de defensa propia convenció a suficientes jurados para ignorar las pruebas circunstanciales. Además de no cooperar con la policía y las fuerzas del orden, Holmes tampoco testificó en la corte, por lo que más tarde pasaría 110 días en la cárcel. Incluso la esposa de Holmes, Sharon Holmes, admitió que también sospechaba de él. Dijo a los reporteros en julio de 1981 que Holmes había dicho que conocía a los hombres que estaban dentro de la residencia Wonderland la noche de los asesinatos y estaba en la casa justo antes de que sucedieran. También declaró años después de la muerte de Juan Holmes que la mañana después del 1 de julio, su marido volvió a casa con ropa salpicada de sangre. No obstante, quedó ileso. Esto nunca se demostró ni se contrastó, y fueron los únicos detalles que Sharon comentó, nunca ayudando ni a la policía ni a la fiscalía. Desafortunadamente, Juan Holmes falleció en marzo de 1988 debido a complicaciones del SIDA, llevándose consigo la verdad que tenía sobre su participación, tanto en el robo de la mansión Nash como en los asesinatos posteriores. No obstante, Holmes no fue el único sospechoso que se enfrentó a un juez y jurado. En 1999, años después del incidente de Wonderland, la policía seguía tras Eddie Nash. Lo acusaron de conspiración y planificación de los asesinatos de Barbara Richardson, Ron Lanius, Roy Miller y Billy DeBerel, con su guardaespaldas Gregorio Dials acusado como participante. La fiscalía incluyó a Scott Thorson como testigo para testificar contra Nash y Dials, y parecía tener a los dos gánsteres en un rincón. Pero el juicio finalizó prematuramente debido a un jurado en desacuerdo cuando llegó el momento de la sentencia. La condena recibió 11 votos a favor y 1 en contra. Sin embargo, los tribunales de California persistieron y volvieron a juzgar a Nash y Dials en 1991. Esta vez, ambos sospechosos fueron absueltos y liberados. Fue el intento final de incriminar a Gregorio Dials antes de su muerte por insuficiencia hepática en 1997. Sus relatos personales de la mañana del 1 de julio de 1981 siguen siendo desconocidos. En 1996, tanto las autoridades locales como federales se unieron y llevaron a cabo una investigación de 4 años sobre la totalidad de los delitos sospechosos de Eddie Nash. Al cambio del milenio, el grupo de trabajo arrestó e inculpó a Nash bajo la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por delincuentes por lavado de dinero, tráfico de drogas, planear el asesinato de la pandilla Wonderland, incluso sobornando al reacio primer jurado del caso judicial de 1990. Durante la lectura de cargos en septiembre de 2001, Nash aceptó un acuerdo de culpabilidad, probablemente debido a su edad y salud deteriorada. Eddie Nash se declaró culpable de soborno a jurados y lavado de dinero, pero nunca admitió la conspiración de asesinato. Nash declaró que envió a sus asociados, incluyendo a Gregorio Dials, a la casa de Wonderland para recuperar sus pertenencias robadas, a lo que concluyó que había una posibilidad de violencia sin confirmar nada. Nash abonó $250,000 de multa. Pasó 4 años en prisión. Vivió en silencio el resto de su vida sobre los sucesos del violento verano de 1981. Murió 2 décadas después, el 9 de agosto de 2014. Una vez que Eddie Nash falleció, eliminó al último jugador importante conocido tanto en la teoría acordada por el Departamento de Policía de Los Ángeles como por el público en general sobre quién cometió los asesinatos de Wonderland. Pero ya que los 3 fueron absueltos, nunca se presentó evidencia física, y sus testimonios se llevaron a la tumba. Asesinatos aún sin resolver ni justicia cercana. Aunque es muy improbable,
Nash, Dials o Holmes podrían no haber matado realmente a la pandilla. Aunque Holmes desenmascaró a la pandilla como los autores del robo anterior, y Nash envió a Dials y a los matones para recuperar su propiedad, no implica automáticamente que cometieron un asesinato, pese a los apabullantes sucesos. De hecho, hay grandes grupos de mentes interesadas que observan a los miembros desaparecidos de la banda Wonderland que escaparon de la desgracia y no estaban en la residencia el 1 de julio. David Lind y Tracy McCourt estuvieron serendipitosamente ausentes de Wonderland Avenue cuando sus compañeros fueron apaleados hasta la muerte, y algunos se preguntan si tal vez no haya sido tan accidental. De hecho, Lind fue quien proporcionó a las autoridades la principal pista sobre Juan Holmes, admitiendo que la pandilla había robado a Eddie Nash días antes. A pesar de la implicación de Lind en el robo, aún así delató a la policía, aparentemente para salvar su propia piel. No obstante, vale pensar si Lind informó a Eddie Nash sobre la implicación de la banda Wonderland, quedándose tanto con las riquezas de su parte del golpe a la mansión Nash, como con el imperio de la banda después de su muerte. O Lind mató a los otros miembros él mismo con el mismo resultado en mente, usando el robo a Nash como chivo expiatorio. Eso proporcionaría a las autoridades un sospechoso para atribuir los asesinatos, permitiendo a Lind escapar impune. O tal vez la policía sabía que Lind era culpable, pero aún así persiguieron a Holmes y Nash a cambio de la cooperación de Lind en otras investigaciones. Era un rumor conocido en los años posteriores a los asesinatos que David Lind se convirtió en un informante de la policía en el sur de California. Un chisme tan fuerte que su posición en el inframundo criminal se volvió controvertida con los miembros de bandas rivales que desestimaron su credibilidad en general, dado que los registros de informantes confidenciales no se guardan ni se discuten públicamente. El mayor papel de Lind en una conspiración aplicable es incognoscible, ya que falleció por una sobredosis en noviembre de 1995. Tracy McCourt podría querer eliminar al resto de la banda Wonderland por motivos similares. A menudo se burlaban de él. Incluso David Lind lo llamaba Titmouse Tracy, y lo dejaban fuera en los tratos más grandes de la banda. Para la invasión de Eddie Nash, inicialmente McCourt iba a participar en el robo, pero después de que Lind le quitara su pistola, no tuvo más opción que ser el conductor de vigilancia. Algunos círculos de detectives aficionados creen que luego se le dio a McCourt una menor parte debido a su papel menor, y posteriormente se enfadó como resultado tanto del cambio a corto plazo como del desprecio a largo plazo. Por ende, McCourt podría haber orquestado un golpe contra la pandilla, permaneciendo en casa la noche que esperaba la llegada de los terrores. Por supuesto, si fuera cierto, habría fracasado en general, ya que su mayor transgresor, David Lind, terminó viviendo todo el calvario. No obstante, podrían haber alejado a McCourt del crimen de Los Ángeles finalmente, ya que se mudó a Colorado después, y terminó entrando y saliendo de prisión por cargos de asalto y tráfico. Al igual que Lind, nunca sabremos si McCourt realmente tuvo un papel en la caída de su amigo, ya que falleció sin causa conocida en octubre de 2006. Antes de divulgar nuestra hipótesis, queremos aclarar que las conclusiones en Detective de Casos Fríos son solo especulaciones lógicas, basadas en evidencia, circunstancial y subtexto factual. Solo accedemos a la información de cada video, y no intentamos prometer certeza o una garantía de expertos sobre las conclusiones a las que llegamos al finalizar. Solo observamos, estudiamos e informamos. Ya sea que creas en las conspiraciones descabelladas o en las conclusiones casi claras de los asesinatos de Laurel Canyon, una cosa es cierta: quien quiera que masacró a la banda de Wonderland, lo hizo con venganza e intención de causar más que daño, sino también un sufrimiento final como pocos habían visto antes. Basándose en la espantosa escena del crimen y el examen médico post-mortem, es obvio que había una intención de desatar el mal. Esto no fue un homicidio accidental ni despreocupado. Esto fue venganza servida en la sangre más fría. Aunque Eddie Nash y Gregorio Dials fueron absueltos de los asesinatos, definitivamente responsabilizaron a todos los jugadores vinculados con la banda Wonderland. Poseían la mayor influencia y recursos, y claramente una razón para ejercer tal brutalidad violenta. Sin embargo, también concluimos que es probable que ninguno de los hombres haya sido las partes reales que asaltaron y mataron a cada miembro de la pandilla. Eran líderes de una banda desconocida que ejecutó su venganza. Dials pudo haber participado físicamente en el ajuste de cuentas, pero teniendo en cuenta que le dispararon en la espalda hace menos de 48 horas, seguramente solo era un motivador.
Juan Holmes, por otro lado, probablemente fue cómplice al permitir el acceso al residente de Wonderland, pero no tenía idea del grado en que Nash y sus matones masacrarían a la pandilla. Estuvo en casa la noche de los asesinatos, casi sin duda. ¿Estaba usando una de las tuberías? Probablemente no. Y la pregunta más grande de todas, ¿alguna vez descubriremos quién realmente era? Para decirlo sin rodeos, no. Esos secretos fueron a la tumba de los tres negacionistas en Holmes, Dials y Nash. Sus identidades seguirán siendo siluetas, momentos más oscuros en una etapa increíblemente sombría del crimen en Los Ángeles. Las identidades que se recordarán son las de Barbara Richardson, Ron Lanius, Roy Miller y Billy Deverell. 4 humanos con pasados despreciables, pero aún así no merecedores de la cruel, inhumano final que encontraron en la noche del 1 de julio de 1980, y uno en 8763 Wonderland Avenue, la noche de derramamiento de sangre en Laurel Canyon, California. Esto ha sido Detective de Casos Fríos.